señala la definición de inmunología. Pero yo voy a hacer otra cosa, yo voy a dar los resultados. Listo, ya los compartí con ustedes también, pero voy a bajarlos porque es que aquí no se deja leer. Sondeo cardio. 2021. 1. Resultados cardio. Que se va a pagar para el disco. So, vamos a hacer una cosa, me voy a parar la clase porque esto aquí listo. Resultados. Pero si esta sí es, si este es el de ustedes. No, este no es el de ustedes. No, este es el de usted. Listo, entonces vamos a mirar. Ya les voy a compartir la pantalla. Si esta vaina deja. Listo, entonces vamos. Señala la definición de inmunología. Entonces, el 95% respondieron bien. Estudio de los mecanismos de defensa del hospedero. Bueno, segunda, de las siguientes opciones señale la que corresponda con órgano linfoide primario. El 95% colocaron médula ósea y timo, colocaron la correcta. De las siguientes opciones señale la que corresponda con órgano linfoide secundario. Entonces, 81 me colocaron vaso, bursa de Fabricio colocaron 10%. Recuerden que la bursa de Fabricio es un órgano linfoide primario en las aves, ¿sí? En las aves y en nosotros, los humanos, pues es el remanente el apéndice secal es el remanente de la bursa. Bueno, la cuarta sí, lo que decías tú que no estaba. 5, señale las células que hacen parte de la respuesta inmune innata. Entonces, la respuesta correcta son monocitos y macrófagos. Muy bien, señale las células que hacen parte de la respuesta inmune adquirida. Entonces, son los linfocitos T ayudadores y linfocitos B. El 81% lo respondió bien. Hay un 5% que tiene una confusión con los polilinfonucleares. Señale las moléculas, componente humoral químico, que no hace parte de la respuesta inmune innata. Serían entonces los anticuerpos o inmunoglobulinas, que el 81% la respondió bien. Señale cuál de las siguientes moléculas es un receptor de patrones moleculares citosólico. Entonces, la respuesta
son estos receptores citosólicos, son los receptores tipo NOD y RID. Ahorita lo vamos a ver en la clase. La proteína C reactiva, vamos a ver que es un receptor de proteínas moleculares pero soluble. El receptor tipo carroñero es un receptor de membrana. Y los TOIL-LAG, aquí me quedó mal escrito, este TOIL-LAG receptor 1 también está en membrana. O sea que la respuesta correcta aquí son los tipos NOD y RID. Señale cuál de las siguientes moléculas es un receptor de patrones moleculares endosómico. Entonces, el endosómico vamos a tener que son esta opción, son los TLR 3, 7, 8 y 9, que están endosólicos, son muy importantes para el reconocimiento de los virus. Listo. Entonces, solo el 31% lo respondió bien, 26% respondió que TLR12, que es de membrana, igual que TLR5. Ok. Bueno, señale cuál de las siguientes moléculas es un receptor de patrones moleculares, que va a ser el TLR4, ¿sí? Que está en la membrana, ahorita lo vamos a ver. Listo, molécula receptor con su molécula soluble, entonces les había dicho, el soluble en este caso va a ser la lectina de unión a la manosa. El receptor tipo carroñero está en la membrana, el receptor del linfocito T también es de membrana y el receptor de la región FC también es de membrana. Señale qué significa PAM, son patrones moleculares asociados a patógenos, el 81% lo respondieron bien. Listo. Ok, entonces ese fue el sondeíto, ¿vale? Listo. Entonces, ahorita vamos a la presentación entonces. A la presentación. Listo, entonces vamos a caminar un poquitico rápido ahorita, ¿sí? Vamos a caminar un poquito rápido. Bueno, entonces vamos a hablar sobre pues, unas particularidades de la inmunidad específica que debemos conocer para entender pues, la importancia de esto. Entonces recuerden que el sistema inmune está dividido en un componente innato y un componente adquirido. Este componente innato va a tener unas barreras físicas, unas celulitas como la célula natural killer, los macrófagos, y la adquirida tiene un componente humoral o químico mediada por anticuerpos, igual que el componente humoral o químico de la innata, que van a ser pues todo lo que hemos visto, lisocimas, péptidos de defensa al hospedero o defensinas, todas las proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda, las quimioquinas, las citocinas, y la parte celular de la inmunidad adquirida, linfocitos T y B, que ya lo vimos ahorita. Esto es, digamos, como se creía, como se estudiaba antes la inmunidad innata, antes de los 80, antes de que la doctora Anna Fisher hiciera sus grandes aportes sobre la teoría del peligro. Entonces se veía que pues, cuando llegaba algo no propio o no extraño, teníamos unas barreras físicas que nos defendían de las agresiones. Y si esas barreras físicas no eran suficientes, las barreras químicas que les acabo de mencionar, todas esas moléculas que nos defienden, y si no, pues las barreras celulares. Estas barreras celulares entonces empiezan su trabajo para contener la infección y también empiezan a hacer el procesamiento antigénico. Luego entonces pasan y estimulan la inmunidad adquirida con la presentación de este antígeno no propio, y entonces se va a establecer una respuesta de inmunidad celular mediada por células T y una respuesta de inmunidad humoral mediada por linfocitos B, la producción de anticuerpos, y estas citocinas producidas por la inmunidad celular pues van a estimular los macrófagos y neutrofilos para mantener este círculo virtuoso. Y bueno, y ya en este ciclo, pues realmente la gran cantidad de mecanismos que se han encontrado que responden a la gran efectividad de la respuesta innata, pues ha hecho que este sea un campo de la inmunología mucho más grande que el de la inmunidad adquirida. Entonces, como vemos, esto es hipertrofia y aquí aparece este gran capítulo que son los patrones moleculares asociados a patógenos y sus receptores de reconocimiento de patrón, que es lo que vamos a profundizar ahora. Entonces, existen unos patrones
y van a existir unos receptores para esos patrones moleculares, que ya les voy a explicar. Bueno, esta es una ilustración muy bonita en donde nos muestran lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, hay unas barreras anatómicas y fisiológicas, como el hecho de que la piel esté intacta, la piel y la mucosa es intacta, eso nos va a defender. El aclaramiento por el movimiento ciliar y el peristaltismo, el bajo pH estomacal y las lisosimas presentes en las lágrimas y en la saliva. Esas son las primeras barreras. Esas barreras son pasadas, entonces comienzan esos componentes celular y humoral de la inmunidad innata. Entonces están las celulitas natural killer, están nuestros neutrófilos, que ya la semana pasada vimos pues su capacidad, su importancia, esa capacidad de destrucción que tiene y de procesamiento antigénico. Los macrófagos, las células cebadas, las células dendríticas, aquí el componente humoral, entonces el sistema de complemento, las proteínas, estas que van a ser los receptores solubles de patrones moleculares, que va a ser la lectina de la manosa, los péptidos antimicrobianos o péptidos de defensa del hospedero, las proteínas que se unen a lipopolisacáridos y la proteína C reactiva. Todo esto hace parte del componente innato. Y luego tenemos el componente adquirido, que van a ser el componente celular de células T y B, con su correspondiente generación de células de memoria y la respuesta humoral mediada por anticuerpos. Esto todos ustedes ya lo conocen. Bueno, entonces el término de inmunidad innata proviene del latín innatus, innacide, nacer en o nacer con, y se refiere a aquello con natural y nacido con la misma persona, es decir, que no hay que estimular este tipo de inmunidad, ya está como preprogramada. El sistema innato comprende las células y los mecanismos que defienden al individuo de la infección por otros organismos de forma no específica, es decir, una forma generalística. Esto supone que las células del sistema innato reconocen y responden a patógenos de forma genérica, distinta al sistema adaptativo que va a ser específico. La inmunidad innata es un mecanismo de defensa evolutivamente conservado. En plantas y animales invertebrados está esta inmunidad y es capaz de combatir una diversidad de virus y patógenos procariotos y eucariotes. Y esa respuesta, como les decía, es una respuesta preprogramada. El sistema inmunológico innato proporciona una defensa inmediata contra las infecciones y es encontrado en toda la clase de vida animal y vegetal. La inmunidad innata es entonces la primera línea de defensa y funciona durante las fases iniciales de la infección. Y las células de este sistema inmune innato, tales como monocitos, natural killers, células dendríticas, inicialmente tienen funciones efectoras, es decir, que van a destruir los microorganismos y los destruyen y después actúan como células regulatorias de la respuesta inmune adaptativa, es decir, ellas estimulan la respuesta inmune adaptativa y luego la van a ir modulando, la van a ir apagando. Y en un comienzo, entonces, la respuesta inespecífica puede limitar la replicación y diseminación de los microbios, lo que da tiempo suficiente a la inmunidad adaptativa para preparar una respuesta eficaz y de protección. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos, muchachas? Es que voy a decir como la doctora María Mercedes. Esto parece una sección de espiritismo. Parece una sección de espiritismo. Listo, ok. Entonces todo bien, sigo entonces. Gracias, Simón. Bueno, entonces, las características de esta inmunidad entonces corresponde a la primera línea de defensa del organismo. Su respuesta ante un agente patógeno no es específica, es decir, ataca a todos de una misma manera. Constituye una barrera que no permite la entrada de materiales al cuerpo y las células que participan se hallan activas siempre ante cualquier infección. Las funciones principales entonces de este sistema inmune innato entonces van a ser
En los vertebrados son el reclutamiento de células inmunes hacia los sitios de infección y de inflamación, a través de la producción de factores químicos, la activación de las cascadas del sistema del complemento para identificar bacterias, activar las células del sistema inmune y promover la limpieza o aclaración de las células muertas o de los complejos de antígenos anticuerpos. Esto es una función muy importante. Cuando damos complemento, pues vamos a tener esto mucho más claro, esa importancia de eliminar los complejos y las células muertas de los tejidos. Remoción de sustancias extrañas presentes en el organismo, tejidos, sangre y linfa a cargo de los leucocitos y la activación del sistema inmunitario adaptativo mediante la presentación del antígeno. Entonces, esta inmunidad inespecífica son todas las barreras epiteliales y las secreciones. Los ácidos grasos que están en nuestra piel son muy importantes para como mecanismo de acción. Existen ácidos grasos antimicrobianos y además los ácidos grasos de la piel también van a ser muy importantes para el mantenimiento de la microbiota residente, que va a ser otro de nuestros mecanismos inmunológicos de defensa inespecífica. Bueno, la presencia de saliva, lágrimas, de lisosimas, los ácidos gástricos, todo esto, y la reacción inflamatoria, que va a ser el fin último de la respuesta inmune específica, y el inicio del proceso de generación de una respuesta inmune específica, como vamos a ver en otras clases más adelante, cuando hablemos de inflamación y presentación antigénica. Esta respuesta inflamatoria, pues vamos a tener la histamina, que es un mediador soluble y permite la dilatación capilar y el aumento de la permeabilidad vascular. Con los muchachos de la línea vimos esto el viernes, y pues ahorita, si nos queda tiempo, les pongo un videito para que entiendan esto. Los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas, el edema, el dolor y el pus, que son los de los signos cardinales de la inflamación, la civilidad natural killer, con marcadores del complemento de compatibilidad que permiten la presentación. Esto vamos a entender más bien cuando lo veamos en presentación antigénica. Es un mecanismo muy extraordinario, es una cosa que le cambia la percepción de la vida de una célula, como son los macrófagos y las células presentadoras de antígeno. Proteínas protectivas como el complemento y su complejo de ataque a membrana y los interferones. Bueno, entonces la inmunidad entonces es ese conjunto de mecanismos que nos defienden de los agentes extraños, y cómo nos exponemos a los patógenos potenciales, bien sea, bueno, ustedes lo tienen muy claro que han vivido esta pandemia a través del contacto físico, el contacto, estrechar las manos, ¿cierto? Por ingestión o por inhalación. Esas son las vías. Y obviamente pues hay otra vía, que es la vía endovenosa, pero pues esa vía es un poco artificial, salvo pues los artrópodos, los arbovirus, que usan los artrópodos para poder llegar a nuestro organismo. Los leucocitos, entonces, como esas células de la defensa. Barreras entonces físico-químicas, la inmunidad específica y la inmunidad adquirida. Y las barreras físico-químicas, entonces la mecánica, esa integridad de epitelios y mucosas, que ustedes saben pues que si uno se lesiona cuando está o afeitando o se cayó y tuvo pues una escoriación, pues por ahí van a entrar muy fácil los microorganismos. Igual que si nos lesionamos una mucosa como la oral cuando nos estemos cepillando, o que estemos masticando y nos mordimos un cachete, eso ustedes pues, recordarán que se pueden presentar infecciones en esos lugares donde nos mordemos. A nivel químico, pues el solo hecho de la producción del sudor y pues sus ácidos grasos, el pH, que es algo muy importante, ya se los voy a explicar, el moco, que va a atrapar a las partículas extrañas en los microorganismos para que no puedan llegar a su destino, la microbiota o flora bacteriana, y las lágrimas con el contenido pues, de lisosimas que les he contado. Todo esto conjuga en que en la piel tengamos un pH ácido, ¿sí? Hay un pH ácido de 5.0 que evita pues, la colonización de microorganismos patógenos, y todo esto se mantiene gracias al proceso metabólico de estas
celulitas de la microbiota residente con los sustratos de las células muertas y el sudor con, bueno, y las glándulas sudoríparas con todos estos componentes de ácidos grasos y de los electrolitos propios del sudor y la flora y les decía, y esas células muertas, todo esto va a facilitar que la microbiota se mantenga en la piel y nos defienda de los agresores. Por eso es tan delicado el lavado compulsivo de la cara, de las manos, todo esto, porque estamos eliminando la microbiota y va a ser más fácil que ocurran infecciones. Y las defensinas o péptidos de defensa del hospedero, que van a ser unos péptidos muy pequeñitos, entre 15 a 20 aminoácidos, que actúan como antibióticos de amplio espectro. Esto es una de las líneas más importantes del grupo de investigación nuestra, que les puedo hablar después también de sus péptidos de defensa y cómo hemos llegado nosotros a descubrirlos. Entonces, esta inmunidad es desencadenada por inmunoestimulantes o patrones moleculares asociados a los patógenos. De allí su gran éxito. Ya vamos a profundizar en esto. Esta inmunidad no requiere contacto previo, por eso es innata. Respuesta rápida e inespecífica, y lo vemos pues en la inflamación. Siempre ante cualquier proceso, digamos, si nos quemamos con un líquido caliente, si nos quemamos con el sol, si nos quemamos con un químico, todo va a llevar a un proceso inflamatorio, o si nos chuzamos, ya va a llevar a un proceso inflamatorio. O sea que es rápida e inespecífica esa inflamación y está mediada por granulocitos y monocitos macrófagos. Los granulocitos, pues los vimos la semana pasada cuando hablamos de los fagocitos y vimos pues, los granulocitos, que son los poliinfonucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Aquí nuevamente, entre la barrera física de la infección, la integridad de las mucosas, estos péptidos antibióticos o péptidos de defensa del hospedero que van a eliminar ese patógeno, y tenemos unos linfocitos intraepiteliales que también pues, van a defender. Son 3 mecanismos inespecíficos que van a estar allí prestos a defendernos de este microorganismo. Y la respuesta, entonces, lo primero va a ser la fagocitosis, es decir, se va a capturar eso extraño que está llegando, eso peligroso, que lo vimos la semana pasada. Luego de esto se va a generar entre la respuesta inflamatoria y pues todo esto conjugado con la activación del sistema de complemento. Listo, entonces esta es una comparación que nos hace el doctor Charles Janeway sobre las características de estas dos inmunidades. Entonces, primero, los receptores. Entonces, en la inmunidad innata, esos receptores, tanto los receptores solubles como los receptores de membrana, como los receptores endocíticos y citoplasmáticos, todos van a estar codificados en línea germinal, ¿sí? Todos vienen en la célula somática, es decir, que están fijos en el genoma. Mientras que en la inmunidad adaptativa, esos receptores, que van a ser los receptores de células B, receptores de células T, esos son generados aleatoriamente por un mecanismo de recombinación somática. La distribución, entonces, la inmunidad innata es no clonal, ya viene preprogramado, están fijos en el genoma, mientras que la inmunidad adaptativa van a ser clonales, se generan nuevos grupos celulares y ellos se multiplican por clonación, a partir de una única celulita, salen por mitosis y se generan pues muchas copias de ella. El reconocimiento, entonces esto es los patrones moleculares asociados a los patógenos, ¿sí? Y aquí esto es lo que se reconoce. Mientras que en la inmunidad adaptativa se reconocen epítopos particulares de proteínas, péptidos o carbohidratos. Entonces, es como si yo agrupara estas, voy a tener aquí un patrón, unos patrones. Entonces, yo tengo aquí, digamos, la cámara mía está activada, ¿no? Listo. Entonces, vean, los patrones moleculares es como esto. Ustedes ven que, pues, estos son, pues, 5 objetos diferentes, pero estos 5 objetos tienen particularidades, ¿no es cierto?
y es que, pues, en su forma y en su uso. Entonces, digamos que esto es un patrón molecular de algo que sirve para escribir, ¿no es cierto? Y este otro patrón molecular que vemos aquí, pues mire, todo el patrón molecular básicamente sería algo que sirve para retener información, para escribir, ¿sí? Todos estos elementos. Y estos otros elementos, digamos, que tengo aquí, el celular, el mouse, el teclado, tienen otro patrón molecular, y es un patrón molecular que son artefactos tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es a lo que hace referencia un patrón molecular de reconocimiento, ¿sí? Es decir, algo genérico que le permite al sistema inmunológico agrupar conjuntos de microorganismos, ¿sí? Entonces, esos patrones moleculares van a permitir responder genéricamente a todos estos patrones moleculares. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que es tan exitoso ese mecanismo. A pesar de no tener memoria, a pesar de estar codificados en línea germinal, de no ser clonales, esa respuesta ante patrones moleculares es la que la hace tan eficiente y evolutivamente pues ha tenido tanto éxito. La discriminación entre lo propio y lo no propio, gracias a eso, al reconocimiento de esos patrones moleculares es perfecta, mientras que en la inmunidad adaptativa es imperfecta. Y de allí aparece pues, el problema de las respuestas autoinmunes, de las respuestas de hipersensibilidad. Designación de los receptores, entonces el receptor se va a llamar como se llama el patrón que reconoce. Receptores para el reconocimiento de patrones asociados a patógenos o PRRs. Y en la inmunidad adaptativa va a ser el receptor de célula B o el receptor de célula T. El tiempo de acción ya lo conocen ustedes, este es inmediato, este es lenta, entre 3 a 5 días por la necesidad de expansión clonal. La memoria inmunológica aquí está ausente, aquí es la memoria a la exposición previa y la aparición filogenética, pues desde los metazoos, la inmunidad innata, y la inmunidad adaptativa aparece en los vertebrados mandibulados. Desde allí aparece esta inmunidad. Listo. Entonces, esto es lo mismo, empleando un poquito de receptores de la inmunidad innata sin rearreglos, el sistema inmunológico con rearreglos implícitos. Recuerden, está desde la línea germinal, no clonal, patrones moleculares conservados, es lo que va a responder. Discrimina entre lo propio y lo extraño de una forma perfecta porque se ha seleccionado ancestralmente. Tiempo de acción inmediato, respuesta a moléculas coestimuladoras, citocinas y quimioquinas. Y el sistema adaptativo, entonces rearreglo implícito, distribución clonal, detalle de estructuras moleculares, imperfecto, seleccionado a nivel celular, retardado y expansión clonal o anergia. Y vamos a tener pues las interleuquinas y los anticuerpos. Bueno, entonces estos componentes de la inmunidad innata, vamos a ver, entonces, el primer componente son las barreras, entre las capas del epitelio, van a prevenir la entrada de los microorganismos, ya se los había dicho. Estas defensinas o péptidos de defensa al hospedero y los linfocitos intraepiteliales que vimos en la diapositiva, en 2 diapositivas antes, pues que había un dibujito, van a permitir, o su papel va a ser la muerte de los microorganismos. Las células efectoras circulantes, entonces vamos a tener los neutrófilos, vamos a tener los macrófagos, vamos a tener la célula natural killer. Entonces, estos neutrófilos van a ser la fagocitosis temprana y tienen un componente efector muy importante que es la muerte del microorganismo. Los macrófagos, lo mismo, fagocitosis, muerte del microorganismo y activación de la respuesta inflamatoria. Las células natural killer, muerte de células infectadas y activación de los macrófagos. Y las proteínas efectoras circulantes, que están en la sangre, que es un componente secretor, tenemos primero el complemento, que es un grupo de más de 35 proteínas, entre proteínas solubles, entre activadores, entre inhibidores, entre receptores, y su función va a ser la muerte de los microorganismos, la oxonización o marcaje para que esos microorganismos puedan ser fagocitados y destruidos por los neutrófilos, por los macrófagos,
y la activación de los leucocitos. Esta lectina de que es una de las colectinas, permite la oxonización y la activación del complemento, es decir, activa este sistema por la vía alterna para que permita la muerte del microorganismo, la oxonización, la activación de leucocitos. La proteína C reactiva, que es una de esas proteínas efectores que hacen de receptores de patrones moleculares solubles, entonces hace parte de las pentraxinas y es la proteína C reactiva. Hace lo mismo, oxoniza y activa el complemento. Los factores de la coagulación también hacen parte del sistema inmune específico, permitiendo la compartimentación del tejido infectado para evitar que el microorganismo se difunda. Y ustedes en microbiología el semestre pasado pues vieron que microorganismos como el estreptococo, ellos tienen unas enzimas como la estreptoquinasa, que esa estreptoquinasa pues permite degradar esos coágulos y expandirse a distancia. Incluso pues esa estreptoquinasa, ustedes también conocen que pues gracias a la biología molecular pues se pudo aislar esta proteína y producirla recombinantemente en los laboratorios, y es uno de los medicamentos que se usa para el tratamiento del infarto agudo de miocardio o de los problemas también trombóticos a nivel del sistema nervioso central, gracias a esa capacidad de deshacer esos trombos, esos cálculos. Las citocinas, entonces vamos a tener todas estas citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, las quimioquinas, que su función va a ser entonces mantener la inflamación. Los interferones tipo 1, tipo 2, como el interferón alfa y beta, resistencia a las infecciones virales, el interferón gamma, activación de los macrófagos, la interleuquina 12, 18, 23, producción de interferón para activar macrófagos y células T. El interferón 15, la interleuquina 15, proliferación de células natural killer, interleuquina 10 y el factor transformante TGF-beta, control de la inflamación. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos de esta inmunidad innata. Entonces, la especificidad de ella va a ser frente a estructuras compartidas por clases de microorganismos, que es lo que decimos que son los patrones moleculares asociados a patógenos, o a células dañadas. Entonces hay otro reconocimiento que son los patrones moleculares asociados al daño, o los DAMP, ¿sí? Estos son los PAMP, patrones moleculares asociados a patógenos, y estos son los DAMP, patrones moleculares asociados a daño. Entonces, miren que un mismo receptor, reconoce diferentes microbios, ¿sí? Gracias a que esos microbios comparten esos patrones moleculares asociados a ellos. Los receptores codificados en línea germinal, la diversidad limitada, receptores de reconocimiento del patrón. Aquí vemos los diferentes receptores de membrana, los receptores tipo TOL. Aquí vemos el receptor para el péptido N4-1000, el receptor para la manosa, el receptor escoba o carroñero o scrubber, y la distribución de los receptores es no clonal, discriminada entre lo propio y lo extraño, sí, muy buena. Entonces, esta es la característica que nos interesa hoy profundizar. Y listo, esto ya lo vimos, entonces vamos a pasar esta diapo. Esta diapo, pues, es mirando cómo se integran estos dos mecanismos. Entonces, esta está la inmunidad innata, que su tiempo de acción es inmediato, llega el microbio, las barreras epiteliales nos van a defender, si no es capaz de contenerlo, o si hay una pérdida de la integridad, pues entonces están los fagocitos, los polimorfos, que van a capturar este microorganismo, y aquí en azulito lo capturan, lo llevan a su interior y empiezan a destruirlo. Y el complemento se activa y va a destruir este microorganismo. Igual hacen las células natural killer. Eso ocurre entre segundos y horas. Y pues luego esta celulita que vemos acá en verde, con este microorganismo, pues ha hecho un procesamiento de esa información y la lleva aquí en sus moleculitas
de histocompatibilidad y las presenta a un linfocito, T, y el linfocito a través de su receptor va a recibir esta señal y entonces se va a activar y va a empezar a proliferar y se van a producir entonces una serie de linfocitos T efectores, vean sean linfocitos TCD4 o TCD8. Los TCD8 pues van que con su propiedad de citotoxicidad van a eliminar esta celulita infectada, esta celulita que está infectada por el microorganismo va a ser eliminada y también entonces los linfocitos CD4 van a estimular a los linfocitos B para que estos linfocitos B empiecen a producir los anticuerpos y esos anticuerpos van a destruir los microorganismos. Como ven, esto se demora días a semanas, pues porque es un proceso muy complejo el de la inmunidad específica. Listo, simplemente aquí vamos a ver esta información sobre la diversidad. Entonces, la diversidad de estos receptores en la inmunidad innata es limitada, es decir, 1 por 10 a la 3, o sea, existen requerimiento de 1000 patrones diferentes y está codificada en la general, mientras que acá en la inmunidad adaptativa es 1 por 10 a la 7, es decir, 10 millones de combinaciones diferentes que va a permitir pues estar preparados incluso para antígenos que todavía no existen. Esta es la parte evolutiva que les mencionaba ahora. Entonces mire que la inmunidad innata, lo que son los fagocitos, están presentes desde protozoos, esponjas, anélidos, artrópodos, en los vertebrados, en los teleósferos, en los anfibios, reptiles, aves y mamíferos, en todos, y los fagocitos van a estar presentes en toda la línea evolutiva. Los linfocitos natural killer, mire que hacen su aparición por aquí en los anélidos. Los artrópodos, pues básicamente ellos van a tener una sola celulita que se llama el linfocito, que va a tener funciones tanto de célula fagocítica como de célula de eritrocito, hace las dos funciones. Y mire que no tiene ningún componente de especificidad como anticuerpos o presencia de linfocitos TOB. Y aquí en los eslamobranquios, como son los tiburones, las rayas y las mantas, ya hay natural killer y comienza a haber la producción de anticuerpos. Ya comienzan a haber anticuerpos, pero solo de tipo IgM. Y los linfocitos T y B ya hacen su aparición. Los teleósteros o peces comunes o peces verdaderos, estos son cartilaginosos, los eslamobranquios, y estos son óseos. Entonces ya hay fagocitos, ya hay natural killer, ya hay anticuerpos IgG y otros que he interrogado, y también no hay linfocitos T y B. En los anfibios, pues vemos la presencia de estos mismos componentes, pero además hay 2 o 3 clases de inmunoglobulinas, y obviamente tienen que haber linfocitos T y B. En los reptiles hay 3 clases de anticuerpos, en los pájaros también hay 3 clases, y en los mamíferos hay entre 7 y 8 clases de anticuerpos. Entonces ahí vemos cómo se va haciendo cada vez más compleja la respuesta inmune en esa escala evolutiva. Listo, voy a prescindir de esta y entonces vamos a mirar esto. Entonces la primera línea de defensa ante cualquier microorganismo exógeno no es específica, son todas las barreras mecánicas, químicas y microbiológicas, las células de respuesta inmune inespecífica, y pues van a existir una serie de moléculas y receptores de membrana que van a permitir reconocer esos patrones moleculares. Entonces aquí viene la gran pregunta: ¿cómo unos pocos receptores del sistema inmune innato pueden reconocer tantos microorganismos? Entonces estos receptores y sus blancos de reconocimiento inmune, pues esos target blancos presentan patrones moleculares denominados PAMs, Pathogen Associated Molecular. El huésped ha desarrollado un grupo de receptores que específicamente reconocen esos PAM y se denominan Pattern Recognition receptores de reconocimiento de patrones, o sea que eso es lo que ha sucedido. Ya vamos a ver por qué esto ha sido tan exitoso. Entonces, estas son las características, digamos, biológicas de estos patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, lo primero es que son esenciales para la supervivencia o virulencia del microorganismo. O sea que toda esta convivencia evolutiva de nosotros con los microorganismos pues nos ha permitido
seleccionar qué patrones moleculares son esenciales para la supervivencia y la virulencia de estos microorganismos. Y una vez que se han seleccionado, entonces eso se ha guardado en línea germinal, eso se ha pasado de descendencia en descendencia para tener esa información allí sin necesidad de tener que activar la respuesta inmune específica, sino que la inmune específica de una viene preprogramada. Segundo, se encuentran en los microorganismos, pero no en la célula huésped. Por eso es que ese reconocimiento entre lo propio y lo extraño es perfecta, porque son millones de años de selección natural que nos han llevado a esto, a saber qué patrones son esenciales para la supervivencia del microorganismo, pero que no lo tengan las células nuestras, que no lo tengan, solo estén los microorganismos. Tercero, que sean compartidos por clases enteras de microorganismos, que fue lo que les mostré ahorita cuando les mostré los lapiceros o los dispositivos electrónicos o los periódicos y las libretas. Entonces son compartidos por clases enteras de microorganismos. Cuarto, muy importante, representan estructuras invariantes compartidas por un gran grupo de microorganismos. ¿Por qué son invariantes? Porque si ellos varían estas estructuras que son vitales para su supervivencia, pues se van a morir. Entonces, eso es muy importante. O sea, son invariables porque esos microorganismos también evolutivamente han ido seleccionando esas estructuras esenciales para su supervivencia. Entonces, de allí el gran éxito de estos receptores de reconocimiento de patrones para activar la respuesta inmune inespecífica. Entonces, esto es lo que sucede, el reconocimiento de esos señor, Esteban, dime. ¿Usted me podría mostrar la diapositiva anterior a la anterior? Sí, está el blanco y está el receptor, ¿sí? O sea, está el patrón molecular y está el receptor de ese patrón molecular. Gracias, doctor. Ok. Listo, entonces, estos son el reconocimiento, o sea, estos son los receptores de patrones solubles, como la lectina manosa, la proteína C reactiva, el surfactante pulmonar, en las moléculas del complemento, todos esos son patrones que van a reconocer, receptores que van a reconocer patrones moleculares. Y vamos a tener también unos receptores aquí en la membrana celular, otros receptores endosómicos y otros citoplasmáticos. Entonces, después de que ocurre el reconocimiento de ese patrón, entonces se va a activar un mecanismo de transcripción celular, una cascada, que finalmente va a llevar a que en el núcleo se activen la transcripción de genes, y esa transcripción de esos genes van a llevar a la producción de citocinas proinflamatorias y de péptidos antimicrobianos, que ¿qué van a hacer? Van a suscitar la respuesta inflamatoria, ¿sí? O sea que ese reconocimiento de esos patrones por estas celulitas, gracias a los patrones moleculares, a los receptores de patrones moleculares que tienen, van a facilitar el establecimiento de inflamación. Pero, por este otro lado, estos receptores solubles que permiten la oxonización de los patógenos van a facilitar el proceso de fagocitosis. Ese proceso de fagocitosis entonces va a facilitar la destrucción de ese microorganismo y el procesamiento de sus antígenos y la posterior presentación a las células del sistema inmune específico que lo vamos a ver luego. Listo, ¿les queda esto claro? Es decir, que ese mecanismo, esos receptores o esas antenitas van a estar prestas al reconocimiento de esas señales de peligro, bien sea por los grupos de microorganismos, diferentes grupos de microorganismos, o en células dañadas o productos metabólicos de esos microorganismos que van a ser reconocidos por todos estos patrones y van a activar entonces las celulitas para que produzcan factores inflamatorios. Listo, entonces esto es una familia de esos receptores. Esto que están viendo acá es la membrana celular, esta es la membrana celular. Estos son los receptores, esto que están viendo aquí en colores, son como las antenas. Y esas antenas están pendientes de que ocurran las señales, que lleguen esas señales. En este caso, tenemos aquí esta moleculita en verde,
que va a ser el TLR4. Esos TLR4 quieren decir Toll-like receptors o receptores relacionados a peajes. Sí, son como peajes porque ellos son los que permiten o no la activación de este sistema. Entonces, Toll-like receptor. Y reconocen estas moléculas, los lipopolisacáridos, o esta otra que es la LBP. Y entonces, después de que ocurre el reconocimiento de este receptor por este patrón molecular, va a ocurrir un proceso de fosforilación y una cascada de señalización que va a llevar finalmente a la producción de este factor de transcripción nuclear N-kappa beta, que va a hacer que se produzcan citocinas proinflamatorias y que se produzcan péptidos de defensa del hospedero. Lo mismo pasa aquí con estos lipopéptidos de acetilados o triacetilados, que son reconocidos por este TLR2 dimerizado con este TLR6 y este TLR2 dimerizado con TLR1, que entonces van a detectar esta señal de estos lipopéptidos, y lo mismo va a ocurrir un proceso de fosforilación, una cascada de señalización que va a llevar a la producción del factor nuclear kappa beta, que va a llevar a la producción de esas sustancias proinflamatorias y los péptidos de defensa de los péptidos. Estos RNAs de doble cadena van a ser reconocidos por estos patrones moleculares como el TLR3, y lo mismo, va a suceder la misma señalización y el mismo propósito. La flagelina, presente en algunas bacterias y en algunos protozoos, va a ser reconocida por este TLR5 y se da el proceso de señalización. Los RNAs de simple cadena van a ser reconocidos por este TLR7, y estos DNAs virales o bacterianos que tienen este patrón de metilación van a ser reconocidos por estos TLR9 y se va a dar el mismo proceso. Entonces, si entienden lo que sucede, estos patrones son reconocidos por unos receptores que van a tener un fin último, que es la producción de péptidos de defensa del hospedero y de citocinas proinflamatorias, que lo que van a hacer es prender la respuesta, bueno, van a llevar a la inflamación y a prender la respuesta inmune. Bueno, entonces, aquí en estas tablitas vamos a ver los patrones moleculares asociados a patógenos. Como vimos, están conservados, son estructuras moleculares conservadas en muchos patógenos, que incluyen, en el caso de las bacterias, los lipopolisacáridos, los peptidoglicanos, el simosan, la flagelina y el DNA no metilado, ¿sí? Eso es propio de los microorganismos. Nosotros no tenemos esto, nuestras células no tienen esto. Entonces, por eso, insisto, es tan seguro este sistema inmune específico, porque no atacan las propias células. Y estos patrones van a ser reconocidos por estos receptores. Entonces, los Tyler receptor, que se lo acabo de presentar, los receptores para células apoptóticas, los receptores tipo carroñero, los receptores de oxoninas, como el receptor del complemento, o el receptor FC de las inmunoglobulinas, los receptores para coagulación y proteínas del complemento. Aquí vemos entonces un detalle ya de estos patrones, más patrones de esto. Entonces, los componentes moleculares. Entonces, primero, los ácidos nucleicos. RNAs de doble cadena, van a ser propios de los virus. Estos DNAs que están desmetilados van a ser propios de bacterias, hongos y algunos virus. Componentes de la membrana celular, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, el ácido lipotectóico de las bacterias gram positivas, el peptidoglicano en general de las bacterias, la flagelina de bacterias gram negativas, las lipoproteínas, igual que el peptidoglicano de bacterias en general, la manosa, pues los polisacáridos ricos en manosa y fucosa van a ser propios de bacterias y hongos. Los betaglucanos van a ser propios también de bacterias y hongos. Las propiedades de membrana, entonces cuando se exponen ácidos en la membrana, eso va a ser propio de bacterias y hongos, y fosfolípidos, entonces las células apoptóticas. Entonces, cuando ocurre esta
esta exposición de estos fosfolípidos ácidos en la membrana, pues muestra que las cosas o son, nos están invadiendo bacterias o hongos o nuestras celulitas entraron en apoptosis. Y componentes biosintéticos, es decir, del metabolismo de los microorganismos, tenemos los péptidos metionil formilados que salen del metabolismo de las bacterias. Entonces, todo esto, como les decía, son estas moléculas que son esenciales para la supervivencia o virulencia del microorganismo, que se encuentran en los microorganismos, pero no en la célula huésped normal. Se me doctor, pero usted habla de célula apoptótica, sí, pero esa célula apoptótica no es normal, ya está, ya tiene una alteración que es la exposición de estos péptidos neformilados, que perdón, la exposición de los fosfolípidos ácidos, perdón. Segundo, tercero, son compartidos por clases enteras de microorganismos, como pueden ver aquí. Clases enteras, virus, bacterias, hongos, bacterias gram negativas, gram positivas, grandes grupos de microorganismos. Y representan estructuras invariantes compartidos por un gran grupo de microorganismos. O sea, aquí podemos ver estos patrones que cumplen lo que les acabo de contar. Bueno, mis queridos muchachos y muchachas, vamos entonces a parar un momentico, a hacer la pausa activa, 10 minuticos, por favor. Entonces nos vemos a las 9:11, ¿vale? Listo, doctor, muchas gracias. No, ustedes. Entonces en 10 minutos nos vemos, nos vemos, nos vemos. Si tienen preguntas, me las pueden dejar en el chat y las voy respondiendo ahorita, ¿vale?
Eh, bueno, entonces nuevamente estamos acá, vamos a entonces a retomar, donde íbamos. Entonces, estábamos hablando de que existen unos patrones. Vamos a empezar a retomar desde acá. Entonces, estábamos hablando que existían unos receptores y unos blancos de reconocimiento inmunológico y que se denominan esos blancos como patrones moleculares asociados a patógenos o a daño. Entonces, los PAM, los primeros, y los segundos, los DAM. Y que el hospedero ha desarrollado un grupo de receptores para esos patrones, denominados receptores de reconocimiento de patrones. Que esos patrones moleculares tienen estas 4 características. La primera es que son esenciales para la supervivencia o virulencia del microorganismo, que se encuentran en los microorganismos, pero no en la célula huésped, que son compartidos por clases enteras de microorganismos y que representan estructuras invariantes compartidas por un gran grupo de microorganismos. Y que esto lo que va a suceder es que activa la celulita inmunológica en específica, monocitos macrófagos, que tienen en su superficie estos patrones, estos receptores de patrones moleculares, que eso, cuando interactúa el receptor con el patrón, entonces va a ocurrir un proceso de activación por una cadena, por una cascada de señalización dependiente de fosforilación, que va a llevar la señal hacia el núcleo con un factor de transcripción nuclear como el kappa beta, que finalmente va a producir péptidos de defensa antimicrobianos y citocinas que van a permitir el establecimiento de la inflamación. Doctor, buenos Señorita, días. sí, buenos Es que días. me está compartiendo pantalla. Ah, no me digas eso, no me digas eso. Entonces ya les comparto pantalla. Ya les comparto. Sí. Un segundo. Entonces, compartir pantalla. Muy bien. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí. Listo, Cierto. ahí está bien. Listo, entonces volvemos. Entonces, esta diapositiva era la que deja mostrar. Entonces, esos receptores, esos patrones, estas son las características de esas 4 características. Y esto es lo que sucede. Este receptor de reconocimiento de este patrón se activa cuando se une con el patrón, se da una cascada de fosforilación, sale finalmente una señal con un factor de transcripción nuclear como el NKP beta, que va a llevar a la producción de citocinas inflamatorias y péptidos antimicrobianos que van a facilitar el establecimiento de la inflamación. Pero también existen unos receptores solubles de reconocimiento de patrones que se van a activar y van a permitir la oxonización del microorganismo, y esa oxonización va a facilitar la fagocitosis, esa fagocitosis entonces la toma del microorganismo, y finalmente pues esto va a llevar a que se degrade y que se dé un procesamiento antigénico y se pueda entonces establecer la respuesta inmune específica. Listo, existen entonces estos como ejemplo, los Toll-like receptor, que van a reconocer estos patrones moleculares que estamos viendo aquí, que finalmente llevan a eso, a la activación de esa cascada que va a llevar a la producción del factor nuclear kappa beta, que va a ir al núcleo a hacer este trabajo que le acabo de montar. Y estos son los patrones microbianos que ya les había contado. Entonces hay unos esos patrones que son de componentes como ácidos nucleicos, como componentes de membrana, como la alteración de las propiedades de la membrana, o componentes biosintéticos, como en este caso las bacterias de su metabolismo van a producir péptidos N-formilados. El caso de células apoptóticas, bacterias y hongos, pues van a hacer que haya exposición de fosfolípidos ácidos y eso sea un patrón molecular reconocido por estos receptores de patrones y se active pues todo esto que les acabo de contar. Componentes de la pared, beta-glucanos en bacterias, polisacáridos ricos en glucosa, manosa, en bacterias y hongos, lipoproteínas en bacterias, flagelinas en bacterias gram negativas, peptidoglicano en bacterias, ácido lipotectóico en bacterias gram positivas, lipoproteínas en gram negativas,
los ácidos nucleicos de doble cadena en virus, estos DNAs con estas metilaciones, a dos metilaciones, bacterias, hongos y virus, entonces vemos esos patrones que cumplen las 4 características que les acabo de anunciar y esos receptores. Los receptores que finalmente pues, van a llevar a esto, a que esta celulita se nos active y se produzcan entonces, aquí vemos el receptor del patrón, reconociendo el patrón molecular y la producción de estas moléculas que son citocinas, y esas citocinas pues pueden llevar a la polarización de la respuesta inmune hacia el componente TH1, TH2, que eso luego lo vamos a entender muy bien, y pues y también a la presentación antigénica de estos antígenos a las células T ayudadoras. Aquí los que eso lo vamos a profundizar después. Aquí entonces, nuevamente, estos patrones moleculares asociados y sus receptores, que ya se los había contado, y pues lo que van a hacer finalmente es producir estas citocinas, que van a hacer lo que les acabo de decir, esa producción de citocinas proinflamatorias. Estos patrones endógenos también, entonces hay patrones moleculares endógenos, como son las proteínas del shock térmico o HSP60, 70, el GP96. Hay proteínas de la matriz extracelular, como el fibrinógeno, la fibronectina, complejos inmunes, la proteína surfactante pulmonar A, los componentes de las células necróticas, y estos receptores de reconocimiento de estos patrones entonces van a incluir los Toll-like receptor, los receptores de células apoptóticas o receptores carroñeros, los receptores de oxoninas y los receptores de proteínas de complemento de coagulación. Entonces estos PDRs son proteínas expresadas por células del sistema inmune que reconocen moléculas asociadas con microorganismos, patógenos, PAN o estrés celular, DAM, de Danger Associated Molecular Partner. Y teniendo en cuenta su función, se clasifican en PRRs de señalización, que funcionan a través de este factor nuclear kappa beta, o por la vía de la maquinasa con consiguiente secreción de citocinas proinflamatorias y moléculas coestimuladoras. Incluyen entonces todos los Toll-like receptor asociados a membrana, los Knob-like receptor que están en el interior de la célula, y los citoplasmáticos, los endocíticos, los citoplasmáticos. Estos endocíticos responsables de la fagocitosis de los microorganismos sin inducir señalización intracelular incluyen el receptor de manosa del macrófago y células dendríticas, el receptor de glucano, el receptor Scrounger en todos los fagocitos. Entonces todo esto es un sistema muy bien construido, muy bien hecho evolutivamente. Entonces pueden estar presentes tanto en la membrana celular, en el comportamiento intracelular, y también pueden ser secretados en el líquido del cuerpo. Entonces se encuentran otra de receptores tipo Toll, receptores tipo lectina C, receptores de Scrounger, receptores líquidos solubles como la proteína C reactiva y receptores para péptidos forminados. Entonces a la familia, los Tyler receptor, los NLR o Knob-like receptors y los LR o Ring One-like receptor. Este NLR o Knob-like receptor quiere decir Nucleotide Binding Oligomerization dominio de unión de oligomerización de nucleótidos, y el RIC, este RIC quiere decir proteína 1 inducible por ácido retinóico. Listo, eso no lo tienen que aprender, eso es para que ustedes sepan de cultura general, sí, porque ustedes pues todavía no son inmunólogos, todavía no se dedican a la investigación básica, pero en algún día van a estar allí trabajando con nosotros estos temas, yo espero y aspiro. Entonces, estos son los PLR de superficie más comunes, los ha hecho TLR1, TLR2, TLR6, TLR4, 5 y TLR11. Estos son los endosómicos, TLR3, que reconoce estos DNAs de doble cadena de los virus, estos RNAs de triple cadena de los virus, el TLR7, el TLR8, estos reconocen los coronavirus. Y los pacientes que se han visto que se mueren o hay una asociación de complicaciones en las familias de personas con COVID-19, se ha visto que esto está funcionando mal. Hay unos
hay unos polimorfismos en el TLR8, en el TLR7, que hacen que esto funcione mal, entonces no reconoce este RNA, esa cadena sencilla del SARS-CoV-2, entonces el SARS-CoV prolifera y entonces mata a la persona, ¿sí? O sea, se altera todo este mecanismo de señalización porque hay un polimorfismo acá en estos receptores TLR7, TLR8. Y este TLR9 reconoce las bacterias con estos de desmetilación. Entonces mire que TLR3, 7, 8 y 9 van a reconocer básicamente ácidos nucleicos, ¿sí? Esos son los endosómicos. Y estos son los citosólicos, que ahí van a estar los NOT1, NOT2, ¿sí? Que van a reconocer estos patrones moleculares que van a activar todo esto. Listo, aquí tranquilitos, no se vayan a estresar. Esto es lo que sucede, estos son los receptores, todos estos son los receptores, esta es la membrana celular. Y esto es lo que les estaba diciendo hace un rato, que ocurre un proceso de fosforilación y esa fosforilación hace que ocurra una cascada de señalización que va a llevar finalmente a la producción de unas moléculas dependientes de JAK quinasa o de el NK-beta, el factor nuclear de NK-beta. Y ello va entonces a ir al núcleo y va a activar la transcripción de genes de esas citocinas proinflamatorias, ¿sí? Entonces todo esto que aparece aquí es lo que ya les he contado, ¿sí? Lo que ya les he contado. Y todas estas moleculitas, pues son las que están implicadas en ese proceso de señalización, el MIC de 88, el IRAC, el TRAF, el TAC1, el NIC, el IKK, todas estas moléculas son las que hacen parte de esa cascada de señalización, ¿sí? Muy bien. Esto entonces nuevamente existen entonces estos receptores extracelulares, entonces los cellular receptor en la membrana, esos receptores de lectina, del polisacárido de los microbios, están estos citosólicos tipo NOT que reconocen peptidoglicanos bacterianos, productos de células dañadas, el receptor tipo RIC que va a reconocer RNA vírico y los endosómicos que van a reconocer los ácidos nucleicos de los microorganismos ingeridos, que ya les había mostrado esto. Ok, aquí nuevamente, entonces ya más detalle, lo que llamamos TLR3, 7, 8, 9, los endosómicos, estos son los de membrana que van a reconocer esos patrones. Después, entonces, de que ocurre el reconocimiento, entonces reclutamiento de proteínas adaptadoras, activación de factores de transcripción, NK-beta, factor de regulación del interferón. Entonces, por este lado, aumento de la expresión de citocinas, moléculas de adherencia coestimuladoras va a llevar a inflamación aguda, estimulación de la inmunidad adaptativa, y por este otro lado, cuando está este factor regulador del interferón o el IRF, pues se va a producir interferón de tipo 1 que va a llevar a las células del vecindario en estado antiviral para que no sean susceptibles a la infección de los otros virus. Eso lo revisamos con los niños de la línea de profundización este viernes pasado. Esto es lo mismo, o sea, esa tabla recoge la información que les acabo de contar, pero vamos a pasarla rápidamente. Estas son entonces las moléculas de reconocimiento más comunes en muchos patógenos. Entonces, la familia, estas lectinas tipo C, están expresadas en el plasma, ejemplo las colectinas, y ¿qué van a reconocer? Carbohidratos de bacterias y virus. Estas lectinas son secretorias, están en el plasma. Oxonizan y activan el complemento. Otras lectinas tipo C están en macrófagos, células dendríticas, natural killer. Reconoce, el ejemplo es el receptor de manosa, que fue este que vimos aquí. Este receptorcito de manosa, entonces ese receptor reconoce carbohidratos y la función es aumentar la fagocitosis y tiene una función citolítica. Esta familia rica en leucina está en macrófagos, células B, células epiteliales, y los ejemplos son los receptores TOL, el CD14, y reconoce lipopolisacáridos, señalización y activación. El receptor tipo Schrödinger está en el macrófago, el ejemplo es este receptor Schrödinger y el receptor Marco, y va a reconocer las paredes bacterianas y entonces va a haber fagocitosis. Integrinas están presentes en macrófagos, células dendríticas, natural killers, linfocitos T. Los ejemplos el CD11B, el CD18 y reconocen lipopolisacáridos bacterianos y promueven la señalización y la fagocitosis.
las pentraxinas que están en el plasma, dentro de las que se destaca la proteína C reactiva. El ligando es la fosfatidilcolina y oxonización y activación del complemento. La familia de transferencia de lípidos están en el plasma, reconocen el receptor, este receptor se llama LBP y reconoce lipopolisacáridos y su papel es unir lipopolisacáridos. Entonces, como pueden ver, esto es lo que permite el éxito de la inmunidad inespecífica. Entonces, flagelinas en flagelos bacterianos, peptidoglicanos en bacterias gram positivas, lipopolisacáridos y endotoxinas en bacterias gram negativas, y RNAs de doble cadena en virus de plantas y animales, porque las plantas también tienen estos mismos mecanismos de defensa que les estoy contando. ADN no metilado, secuencias de CPG en eucariotas. Aquí vemos más, entonces son los receptores, la proteína del dominio, que es más o menos lo mismo que acabamos de ver. Estos son los receptores y estos son los ligandos, que ya se los conté. Listo. Entonces yo voy a pasar, voy a pasar aquí mostrándole el mecanismo final. Se reconoce el patrón por el receptor, reconoce el patrón por el receptor. Este es el caso del complemento. Y mire que va a la muerte del microbio y va a la inflamación y aumento de la inmunidad adaptativa. Eso es lo que busca todo esto que les estoy contando. Esto es esta familia de los NLRs, que están los NOC, los NAP, los FIPA, pero esto no importa que ustedes no lo aprendan. Y la función pues, de estos NOC y NOC2 es la vigilancia citosólica de las mucosas. Entonces, van a estar acá protegiéndonos nuestras mucosas respiratorias, intestinales y genitales, para finalmente hacer lo mismo, este factor N-kappa beta, que va a llevar entonces a la producción de citocinas inflamatorias y a la activación de péptidos, de células B y T. Esto es lo mismo, pero tranquilos que ya les voy a mostrar un videito donde todo esto les va a quedar mucho más claro. Entonces, señalización, inducción de endocitosis y finalmente, pues, todo esto va a llevar a una activación de esa inmunidad inespecífica y también a la mejora en la respuesta inmune específica. Esto, bueno, ya lo vimos, entonces, expresados en la membrana, todos estos TLRs, todos estos receptores Scravengers, expresados en el endosoma, estos que vemos acá, TLR3, 7, 8 y 9, expresados en el citoplasma, los NOF y los NLR, y secretados la lectina manosa, la proteína C reactiva, el surfactante pulmonar A, el surfactante pulmonar B, la proteína amiloide. Y entonces esto es lo que hacen. Mire, estos son los receptores TOL, están como unos vigías que están aquí pendientes de cualquier intruso de esos patrones moleculares. Y entonces estos receptores TOL, que fueron descubiertos inicialmente en la Drosophila melanogaster, en la mosquita de la fruta, entonces representan el sistema más antiguo de reconocimiento. O sea, si yo les llegara a preguntar cuál es el sistema de reconocimiento de patrones moleculares más antiguos, es los receptores tipo TOL, de reconocimiento de agentes patógenos, y se ha conservado a cabo de un prolongado periodo evolutivo. El primero se descubrió en Drosophila y su activación induce la producción de un péptido antimicrobiano que es la drosomicina. Y los péptidos antimicrobianos, son el sistema efector más antiguo que existe. O sea, el receptor es el receptor, el más antiguo, y el mecanismo efector son los péptidos de defensa antimicrobianos. Los receptores específicos pertenecen al sistema inmune innato, se encuentran en las células del epitelio intestinal, en las células intraepiteliales, en células de mesénquima subepitelial, macrófagos, células de, o sea, están distribuidos por toda la economía. Reconocen ligandos secretados por bacterias comensales, lipopolisacáridos y ácidos lipopeptoicos. Pueden funcionar mediante el reconocimiento continuo de bacterias comensales, es decir, que la bacteria comensal estimula este sistema. Por eso tenemos siempre niveles de defensinas o de péptidos antimicrobianos en nuestros tejidos, en nuestro plasma, gracias a esa activación que hacen las bacterias de la microbiota. Se han hecho estudios en animales axénicos, que son animales que jamás han entrado en contacto con microorganismos, ni por vía respiratoria, ni oral, ni en su piel, son absolutamente libres de microorganismos, y se ha visto que en esos organismos no hay niveles de estos péptidos de defensa,
Igual hay atrofia de sus órganos linfoides secundarios, debido a que falta ese estímulo, ese entrenamiento que nos hacen las bacterias de la microbiota, esas bacterias comensales. Su activación controla los genes y los procesos que promueven la homeostasis del epitelio intestinal, confiriendo así un efecto protector a las células e induciendo reparación del tejido. Entonces también se ha visto eso, que en esos animalitos libres de microorganismos hay atrofia en sus epitelios, tanto respiratorios como gastrointestinales. Bueno, estas son las vías de señalización de Drosophila y los humanos que son conservadas, siempre llevan finalmente a la producción de ese factor nuclear capa beta. Este es un póster de esta compañía que se llama Alexa Biochemical, en donde nos están mostrando todo esto, un póster muy bonito. Entonces, pero mire que finalmente converge todo a lo mismo. Todo este sistema de señalización va a converger aquí a la producción de interferones tipo 1 o de citocinas inflamatorias. Lo que pasa es que si bajo el mouse no me lo tapa, pero aquí ustedes lo pueden observar, ese patrón. Ok, esto lo vamos a pasar y yo voy simplemente a ir hacia los patrones secretados. Y para terminar con estos patrones secretados y ver un video de 5 minutos más o menos. Entonces estos son los PRR secretados. Ya vimos que existían los de membrana, los endocíticos, los citosólicos, pero ahorita nos interesan estos secretados, estos PRR secretados. Esos PRR secretados entonces van a reconocer esos patrones en las bacterias y pues van a permitir la activación de sistemas eferentes o efectores como el complemento. Ya vamos a ver esto. Entonces todo esto son, esta es la lectina de unión a la manosa, ¿sí? Estas lectinas que están libres, pero cuando reconocen esos patrones moleculares, pues van a hacer una activación del complemento por la vía alterna, y eso va a permitir que se forme el complejo de ataque a membrana y el complemento entonces destruya el microorganismo. Eso lo vamos a ver en una clase, lo del complemento, para que no se me angustien ahora que dicen, ay, el doctor va muy rápido. No, lo que pasa es que les estoy dando estos elementos y luego vamos a desarrollarlos en otra clase. Entonces estos son los PRRs humorales o secretorios, los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Cuál es su función? Activación del complemento y promoción de la fagocitosis. ¿Cuáles son? La proteína C reactiva, la lectina unida a la manosa, las ficolinas H y L, ¿sí? Esos son los PRRs secretores. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a activar el complemento, ¿sí? También existen unos inhibidores de proteasas, pero digamos que nos vamos a quedar con esto, esto es lo que necesito ahorita. ¿Y quién es el gran artista en todo este proceso? El hepatocito, la célula del hígado, el hepatocito, es la que va a producir todo esto. Bueno, entonces, estas hacen parte de las proteínas de fase aguda, ¿sí? Estas proteínas de fase aguda tienen muchas acciones. Primero, reclutamiento de células y proteínas plasmáticas. ¿Quiénes hacen eso? Las proteínas y el sistema del complemento. Acciones, eliminación de restos celulares e inmunocomplejos. ¿Quiénes? Otra vez el sistema del complemento. Reparación de heridas y daño tisular. Las proteínas de la coagulación. Limitación y extensión del daño o bloqueo de hidrolasas de macrófagos y neutrófilos infiltrados. ¿Quién hace eso? Los inhibidores de proteasa, que los vimos aquí, que también son producidos por el hepatocito, ¿sí? Dentro de las proteínas de fase aguda. Pero yo le dije, concéntrese en esto, en los receptores de reconocimiento de patrones humorales, pero digamos que aquí el hepatocito vuelve a tener una función muy importante en la inhibición de las proteasas para limitar el daño de los microorganismos de nuestro tejido. Recuperación del hierro y impedir a las bacterias el acceso de hierro en grupo C, entonces las proteínas de unión a los metales, que la semana pasada les hablé de la transferrina. Bueno, entonces estas son estos receptores de reconocimiento de patrones humorales, pues van a estar representados por las colectinas. Colectina quiere decir lectina relacionada con colágeno o collagen-like lectina, pues ahí viene el término colectina. Y esos son un subgrupo de lectinas en los animales que se caracterizan por tener unas secuencias tipo colágeno, de allí su nombre, e incluyen la lectina ligadora de la manosa, ¿sí? La lectina ligadora de la manosa, la coglutinina bovina y colectina bovina 43, la CL43. Dos proteínas surfactantes pulmonares, o sea que el surfactante pulmonar no solo tiene
como función, impedir que los alvéolos se colapsen, sino que además tiene una función inmunológica. Esas proteínas, la surfactante pulmonar A y el surfactante pulmonar D. Y se unen estos a residuos terminales de azúcares no reductores, como la manosa, el N-acetglucosamina, la fucosa, la glucosa, y ese surfactante D se une a la maltosa. Entonces, mire, importante esa localización en las mucosas para activar estos mecanismos que nos van a defender y van a activar el complemento para eliminar los microorganismos. Entonces juegan un papel importante en la inmunidad innata sin involucrar los anticuerpos. Ese es el detalle de estas colectinas, que son monoméricas, pero hacen polímeros y pues esa polimerización permite la formación de esta manosa de lectinas en la manosa o la coaglutinina, que finalmente activan el complemento por la vía de las lectinas. Estos sirven como oxonizaciones para bacterias y previenen la infección por virus del VIH y el virus de la influenza, estas coaglutininas. Está la lectina de la manosa y están las ficolinas, que mire que estructuralmente son muy parecidas, y entonces ellas son capaces de activar el complemento por la vía de las lectinas o bien oxonizar bacterias e inducir fagocitosis a través del receptor de C1Q, que es un factor del complemento que luego van a tener muy claro. La concentración de esta lectina de manosa se incrementa significativamente después del nacimiento, claro, porque después de que nacemos nos exponemos a un mundo adverso lleno de microorganismos, lleno de patrones moleculares asociados a patógenos, entonces se activan, entonces son mucho más altas que en la vida adulta. Y los niveles aumentan después de una infección y permanecen elevados durante largos periodos comparados con otros reactantes. ¿Por qué? Porque están pendientes, nos están defendiendo, están activando el sistema inflamatorio, están activando el sistema del complemento, la fagocitosis. Listo. Este es el concepto de proteína, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, simplemente esas proteínas lo que hacen es que median la respuesta inflamatoria, activan el sistema del complemento, inhiben el efecto de algunas proteasas, como ya vimos, poseen actividad antioxidante, oxonizan, son inmunomoduladoras, favorecen la eliminación de restos celulares. O sea, esa es la gran importancia de estas proteínas de fase aguda que produce nuestro hígado. Y dentro de ellas, pues la más mentada, la más mencionada, la proteína C reactiva, que es familia de las pentraxinas, que ustedes pues en su práctica clínica van a pedir a diario. No siempre vi la proteína C reactiva para ver el nivel de inflamación de estas personas. Y esto pues lo que va a permitir es la activación del complemento y la oxonización. Listo. Entonces, las condiciones asociadas con el incremento de estas proteínas, entonces, inflamación aguda crónica, infecciones bacterianas, víricas y problemas parasitarios, la endotoxemia, la intervención quirúrgica, los traumatismos, las quemaduras, los procesos tumorales, las infecciones neonatales, la preñez y el estrés. Listo. Entonces, digamos que vamos a ver un videito, entonces yo me voy a quitar mi audífono del video. Entonces este es un video muy bonito, en donde les va a quedar todo claro. Entonces, y el doctor, ¿por qué no empezó por ahí? ¿Por qué no empezó con el video y no después esta enredada tan tenaz? Bueno, entonces aquí vamos. Doctor, Aquí vamos. Señor. ¿también podría compartirnos el link también, por favor? Claro que sí. Sí, dame un segundo, ya te lo comparto. Sí, señor. Ya te comparto el link. Uy, muchachos, que es que hay que ir acá. Aquí, perdón. Aquí por aquí, donde está el chat. Entonces, aquí va el link. Ahí ya va el link. ¿Listo? Listo, entonces este es un microorganismo, está en la célula. Ese es el patógeno. Está en la vena celular. Vale, ahí están los polimorfos, están las células dendríticas, ahí están los receptores tipo TOL. Entonces prende la alarma. Llega un patógeno con un patrón molecular asociado a él, es reconocido por un receptor, un PLR específico, y empieza el proceso de fosforilación. Esa es la membrana celular, esa es
esto está sucediendo intravenoso-plasmáticamente, ahí está el se consolidó este señalizador. Este es el capa beta. Es fosforilado. Él está inhibiendo el factor, pero con este proceso de fosforilación tiene que lidiar por esos orificios que esta molécula CD80 sale del núcleo, el CD8086, se exocita y se llama esta activación. Listo, ese de la célula entra a un fagosoma. Ahí empieza pues, la degradación. Gracias a que esa célula ha sido activada, pues salen estos fragmentos del antígeno. Aquí se está generando unas moléculas de histocompatibilidad clase 2 y van a coger ese antígeno, se va a formar una vacuola exocítica, lo van a llevar a su superficie y en su superficie entonces va a ser presentado. Entonces se forma ese complejo del antígeno, del DNA que tiene la molécula de histocompatibilidad tipo 2 y esta célula presentada tiene, entonces le va a presentar esta información a un código TCD4. Esa es una célula que virgen que tiene su receptor de célula T que está interaccionando con el HLA y el CD28 es un cofactor y es un receptor que interacciona con el CD80. Entonces es una organización que lo podemos entender mucho más. Se liberan estas citocinas, quimioquinas y ese linfocito naive entonces se va a convertir en un y se van a generar diferentes imágenes de red, de H1, de H2, de pero vamos a ver. Posteriormente, cada uno se crea un perfil de citocinas. ¿Sí? Esas citocinas son las que permiten saber si estamos de H1, de H2, de H17. Y van a estimular natural killer, células B, otras funciones de memoria. En el caso de H1 y H2, células más procesos, células B, van a llevar a general y una respuesta inflamatoria por el TH17. Listo, ahorita van a salir, pues van a resumir y ya te van a mostrar a nuestro. Entonces, la activación de ese TLR, la célula de duplicante, va a llevar a toda esta polarización, a toda esta polarización. Entonces, vamos a ver que decidió al CABE, sí, ese decidió al CABE para que se produjera la señalización. Listo, entonces eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en la respuesta inmune inespecífica, ¿sí? Eso es lo que se va a activar, todos estos mecanismos, que finalmente van a llevar entonces al establecimiento de una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y a la presentación antigénica, pero pues eso todavía no lo vamos a ver, la presentación antigénica va más adelante. Pero hoy les quería mostrar eso, que existían unos receptores de reconocimiento de patrones asociados a patógenos, asociados a daño celular, y que esos receptores de reconocimiento pueden estar o secretorios en el plasma
como son las proteínas de fase aguda. Entre ellas pues se destacan las colectinas, las pentaxinas, dentro de ellas pues la proteína C reactiva, la proteína la manosa, y ellas pues van a tener esa capacidad de oxonizar los microorganismos y de activar el complemento, y pues a través de estos mecanismos de oxonización pues van a facilitar también la fagocitosis y la destrucción de los microorganismos para posteriormente ser presentados. Y pues por el otro lado activan el complemento por las vías alternas, y se va a formar entonces el complejo de ataque de membrana que va a destruir esos microorganismos. Y también pues al activar el complemento se van a activar todos estos procesos de eliminación de complejos antígeno-anticuerpo, de células necróticas y todo eso, que es un proceso muy importante. Por el otro lado, entonces, están los receptores de reconocimiento de patrones en la membrana celular, dentro de los que se destacan los receptores tipo TOL, que pues van a estar pendientes de cualquier patrón molecular asociado a patógeno de daño celular que pueda llegar por allí, y lo van a reconocer, y se va a activar un proceso de fosforilación que va a llevar finalmente a la activación de factores de señalización nuclear, como el factor NK beta o los factores asociados a la maquinasa, que van a llevar lo mismo, producción de factores inflamatorios como las interleuquinas que acabamos de ver, y la generación de péptido de defensa a los PD. Otros receptores de membrana van a ser los receptores de tipo carroñero, los receptores de complemento, los receptores para FC dentro de los fagocitos, y otros receptores asociados también a algunos metabolitos, como el receptor de N-formulación. Entonces, todos esos son receptores celulares y van a buscar lo mismo, la activación de vías de señalización, que van a llevar a la producción de citocinas proinflamatorias y a la activación de la célula para una buena presentación posterior. Doctor, qué Sí. pena, no está presentando pantalla. No tengo diapos, estoy hablando simplemente. Sí, señorita, gracias. Gracias. Sí, pues sí, aquí les comparto el chat, esto que tenemos aquí, pero no estoy usando diapos, solo les estoy conversando. Bueno, entonces, los otros son ya los receptores endocíticos, que son otra vía digamos, de defensa, porque los microorganismos pues pueden pasar por la membrana celular, invadirnos activamente, y entonces tenemos que tener otra vía de defensa. Entonces son estos receptores que están en el endosoma, que van a ser el TLR3, el TLR7, 8 y el 9, que les conté pues que el TLR7 y el 8 pues se han asociado pues con una peor progresión de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces esos patrones, esos receptores de reconocimiento de patrones endocíticos pues básicamente van a reconocer los ácidos nucleicos de los microorganismos, bien sea virales o bacterianos. Bueno, y buscan lo mismo, también la activación de citocinas, en este caso de interferones, tipo interferón, para colocar a las células del vecindario en un estado antiviral para que no se dejen invadir por estos virus. Bueno, y lo otro son los receptores de reconocimiento citoplasmáticos, de entre los que tenemos los NOF y los RIF, que pues, van a reconocer algunos polisacáridos asociados a bacterias o a hongos, que van a activar todas estas vías con el mismo fin, de producir factores nucleares de transcripción para generación de citocinas proinflamatorias y péptidos antimicrobianos. Listo, entonces eso era lo que hoy íbamos a ver, esos mecanismos súper importantes de la respuesta inmune innata, que últimamente están muy conservados, que los receptores tipo TOL pues representan ese sistema de reconocimiento de patrones más antiguo, y como mecanismo efector
de la defensa en específica, pues teníamos los péptidos de defensa de los PBR. Bueno, entonces eso era lo que quería compartirles hoy. Preguntas, muchachos, muchachas, quien puedan. Yo no veo en el chat, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Doctor, ¿puede bajar el volumen al video? Ah, bueno, el video no, pues ya lo pasamos. Listo. Cari, no leí lo que habías escrito. Preguntas, preguntas. ¿Se puede reaccionar a más de un pan a la vez? Sí, claro que sí. Sí, si llegan varios microorganismos o un mismo mecanismo con varios patrones moleculares, sí, claro que se activa. Por ejemplo, puede que se reconozcan a nivel celular, pero el patógeno invada la célula, entonces los otros, los citoplasmáticos, los endosómicos van a responder. Sí, Daniel. Bueno, no, por aquí nadie está escribiendo. Bueno, entonces, simplemente para tranquilidad mía, vamos a volver a abrir el sondeo para ver si hubo algún grado de apropiación de lo que hoy vimos. Listo, entonces voy a colocar